Pero para arrancar, vamos a la primera entrevista de la tarde y estamos en conversación con el diputado bonaerense de la Unidad y Renovación, Carlos Urquiaga. Carlos, ¿cómo estás? Juan Alfaro te saluda. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, muy bien. Gracias por atendernos, No, por favor, gracias a ustedes. Bien, justo estábamos hablando del dólar, un dólar que no para de subir, un dólar que ya estamos hablando prácticamente de un dólar a 30 pesos, una cosa impensada, para los más negativos, inclusive hace no más de 2 meses. ¿Cómo repercute esto en la provincia de Buenos Aires, en el día a día? Vos que sos un referente de José Cepaz, un distrito del conurbano que, digamos, obviamente se ve afectado por estas cuestiones. ¿Cómo repercute en la gente esta suba del dólar que hasta ahora parece imparable? Mira, estamos viviendo algo que ya lamentablemente ya vivimos y volvemos sobre el mismo camino, ¿no? Esta cuestión de trabajar, que las políticas nacionales apunten a atender a la timba financiera y no a la producción, se traduce en estas corridas cambiarias donde la mayor parte del pueblo argentino y sobre todo aquellos que menos tienen en los distritos más humildes son espectadores porque no tienen forma de participar de todo esto. Claro. Y simplemente les queda a cada uno de ellos y cada uno de nosotros recibir el impacto de las corridas cambiarias. Digo, bien. Todo esto, toda corrida del dólar se traduce a precio, todo lo que se traduce a precio significa pérdida del poder adquisitivo, las tarifas se dolarizan y nos hacen subir el dólar, y los sueldos nos lo mantienen en pesos, con lo cual sueldos especificados, tarifas dolarizadas, incremento del dólar. Esto es una transferencia de recursos de los que menos tienen para los que más. Claro. Digo, para que lo entendamos todo y decirlo en castellano y lo más simple posible. La persona con pesos en el bolsillo usa la misma cantidad de pesos o más pesos que antes para tener menos servicio de lo que tenía. Claro, sí, eso está claro. Ahora me detengo sobre lo que estaba diciendo justamente. Acá en esta corrida del dólar, acá en esta subida imparable del dólar, hay ganadores. Me gustaría que usted, que conoce de los temas económicos, le explique a los bonaerenses, a los que nos están escuchando en este momento, quiénes son los ganadores de esta subida del dólar, porque la mayoría de los argentinos obviamente no lo son, ni los bonaerenses, ni nada, pero ¿quiénes son los ganadores de esta corrida del dólar, de esta suba del dólar imparable? Claramente que sí, que los grupos económicos concentrados, las multinacionales, los bancos, la banca extranjera, son los grandes ganadores de todo esto. Es decir, los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional. Lo que ocurre en la Argentina de hoy es que el gobierno que tenemos se dedicó a preparar todo un escenario para intentar atraer capitales, pero atrayendo capitales de cualquier tipo, especulativos, por sobre todas las cosas. Los llamados capitales de golondrina. No vino una sola inversión genuina y auténtica que digamos, bueno, qué bueno esta inversión que tuvimos en Argentina. En Argentina se preparó el escenario para que vengan a hacer plata con plata e irse. Sí, es decir, tenemos corridas cambiarias y tenemos fuga de capital todavía. Claro, sí, tremendo. Porque tenemos fuga de capitales, es decir, que estamos pidiendo prestado al Fondo Monetario Internacional los dólares necesarios para venderle a estos señores que compran dólares, los sacan del país, los llevan a los bancos en Estados Unidos, a la banca internacional, y después se lo volvemos a pedir prestado para que ellos sigan comprando. O sea, más caro encima. A ver... es una rueda muy, digamos, muy maliciosa, ¿no? O sea, para nosotros sobre todo, ¿no? Que lo vemos cómo sube, pero se la llevan todos ellos. No tenemos, pero esto no es la medida que surge, todo esto no surge de una cuestión improvisada, ni es casualidad que ocurra todo esto. Se fueron dando todos los pasos necesarios para que la Argentina esté como está, Claro. Esto no es producto de que Estados Unidos subió 5 puntos la tasa federal, entonces pasó de 1.75 a 2 o a 2.25 y por eso, no. Lo que ocurre en la Argentina, se fueron dando todos los pasos necesarios preparando este escenario para llegar a esta situación. Bien. No es una casualidad, no es producto de una sola medida, esto es consecuencia de todas las medidas que se tomaron. Bien. Porque este escenario de inflación, de salarios bajos, de desempleo, ya lo tuvimos cuando Néstor llega al gobierno en el 2003, teníamos este escenario. Sí. Y las medidas que se tomaron fueron totalmente en otro sentido. Claro.
Y la Sí, provincia de Buenos sí, Aires, sí, perdón, la provincia de Buenos Aires, obviamente el consumidor bonaerense, la inflación llega a todos. ¿Qué tendría que hacer como una política de Estado para, digamos, intentar paliar esta situación? Por ejemplo, tenemos diversos focos abiertos, como son las paritarias docentes municipales, de médicos, también de judiciales. ¿La provincia qué debería hacer para paliar esta situación, por lo menos para cuidar un poco la economía provincial? la provincia está alineada con las políticas nacionales y lo ha demostrado a cada paso de cada una de las medidas que se tomaron. La provincia fue la primera en decirle que sí al presidente cuando tomó las medidas que tomó y respaldarlo de alguna manera, y eso nos lleva al mismo camino y a pasar por el mismo lugar donde pasan las políticas nacionales. Claro. La provincia de Buenos Aires no ha tenido una sola política en sentido contrario, Ujú. estimulando el empleo por encima de la especulación financiera. Claro. Porque no lo ha hecho, porque responden al mismo signo político y porque no lo va a hacer, porque es claro que no se van a hacer y son las cosas que preocupan. Digo, nosotros tenemos que promover el empleo y tenemos que promover el trabajo, Ujú. y a través del trabajo tenemos que mejorar los ingresos. Y acá estamos haciendo todo lo contrario. Claro. Acá estamos promoviendo el empleo del exterior, porque cuando abrimos las importaciones que llegan a la Argentina, los productos fabricados que llegan a la Argentina pagaron la mano de obra de un obrero en otro país y no en la Argentina. Claro, sí es cierto. Es decir, la provincia de Buenos Aires recibe el peso, los habitantes de la provincia de Buenos Aires reciben el peso de todas estas políticas y lo vemos con las actualizaciones de las tarifas. Mm. Dolarizaron las tarifas y todos los bonaerenses estamos pagando un incremento de tarifas desproporcionado totalmente que supera el 1000%, cuando los salarios apenas si se charlan al 15%, sabiendo que la inflación para este año va a ser del 30%. Claro. Y Porque no es una especulación, digo, sí, hay no, mucha no, no, sí. improvisación, Sí. hay mucha improvisación en la respuesta, pero no hay improvisación en cómo se fueron articulando todas las políticas nacionales y provinciales para llegar a la situación que llegamos. Bien. Y esta, digamos, Y yo no puedo- sí, hablando de tarifa justamente, esta medida que se aprobó en la legislatura de la baja de impuestos provinciales y municipales a los servicios de luz y parte del agua, ¿van digamos, a darle un respiro al bolsillo de los bonaerenses o ya llegó tarde o no va a servir de nada? ese respiro no va a ser tal. Si pagás una tarifa de 2.000 pesos y te aumentan el 30%, como aumentaron 32% la tarifa en la provincia de Buenos Aires, te vas a 2.600. Si de 2.600 te bajan 78 pesos, Claro. estás pagando 2.520. Claro, sí. Y a ver, ¿cuál es el alivio? Hmm. El alivio es llevar los precios a las tarifas a diciembre del año pasado, a noviembre del año pasado. A ver, el esfuerzo que está haciendo la gente ya no tiene más posibilidades de hacer esfuerzo. Hmm. Los sueldos se depreciaron en un 10, en un 15% promedio, sin contar lo que va a ocurrir este año. Claro. Con las jubilaciones pasaron lo mismo, así que los jubilados ya pusieron un 10% de sus ingresos mínimos, básicos y elementales para sobrevivir, pusieron un 10% en el esfuerzo que están pidiendo, que lo están obligando a hacer. Bien. 10% los jubilados. Ujú. La asignación universal por hijo, 12%. Sí. Los salarios, 12, 13%. Todo esto ya se perdió. Y digo, ¿y las empresas? No, las empresas aumentaron 1.300% la luz. ¿Y no van a poner un 10% para...? No, las empresas no. ¿Y las retenciones? No, van a seguir bajando las retenciones porque resulta que las políticas son de promover ¿qué? Sí. Digo, en un país, en un estado donde dice que hay déficit fiscal y yo rebajo los impuestos, voy a aumentar el déficit fiscal. Claro. Si achico el consumo, porque aumenta el dólar, aumenta los precios y no aumenta los salarios, voy a agrandar el déficit fiscal porque voy a recaudar menos. Si en lugar de producir más para ser más rico, para recaudar más, para tapar el déficit, achico la economía, voy a recaudar menos. Claro. El déficit fiscal lo voy a seguir aumentando. Y la solución del déficit fiscal no puede pasar por achicar el gasto, tiene que pasar por aumentar los ingresos, y aumentar los ingresos es poner un país a producir. Claro. No ocurre en el país, no ocurre en la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses lo sufren, los maestros todavía no pudieron cerrar sus paritarias. No, sí, eso lo comentábamos en el principio del Y bloque. no me digan que ahora los maestros no tenían a los chicos en clase, porque tuvieron a los chicos en clase, porque no se cambiaron la estrategia, cambiaron las medidas, porque los estigmatizaron al punto tal que hasta les quitaron la posibilidad de defenderse como lo hacían normalmente para reivindicar sus ingresos. Para no perder con la inflación, no para ganarle a la inflación como ocurría antes.
Para no perder con la inflación todavía no pueden regularizar sus ingresos. Bien. Creo que estamos en un camino que nos conduce a un escenario muy triste que ya recorrimos. Creo que el pueblo argentino no se merece volver a pasar por esto y creo que hay que revisar lo que se hace. Hay cambios en el gobierno, pero las políticas siguen siendo las mismas. El fondo nos va a pedir más ajuste, el fondo va a ir por las jubilaciones, el fondo se va a terminar llevando puesta la clase media. Y ojo que el fondo no vino a Argentina, ¿eh? Nosotros lo fuimos a buscar, el gobierno fue a buscar el fondo. Sí, esa es la verdad. Cuando Néstor tenía 26 mil millones de dólares de reserva y era lo único que tenía, sacó 9.000 para pagar los fondos y se quedó con 2 pesos con 50 en el Banco Central para tener políticas independientes, para poder determinar un crecimiento que resuelva la problemática social primero. Ahora con 50.000 millones lo fuimos a buscar. Tremendo. Digo, sí, un escenario complejo. Este equipo de estrellas iluminadas que nos dijeron que teníamos manejando las finanzas parece que no son tal. Acaban de firmar con el Fondo Monetario que iban a mantener la independencia del Banco Central y echaron al presidente. ¿Ustedes se acuerdan cuando le pidieron la renuncia de Arredrado, lo que significó para el gobierno anterior? Los medios de comunicación, la prensa y los que hoy son oficialistas, condenando la actitud de un gobierno que en ese entonces se decía, vamos a reformar la Carta Orgánica del Banco Central para pagar con nuestros propios recursos los intereses de la deuda y no endeudarnos. Es un escenario complejo, sí. La verdad, ahora está distinto, sí. La verdad, un panorama complejo a lo que estamos escuchándolo acá en el piso. Para ir cerrando, diputado, entonces, 2019 no se viene con las mejores expectativas, supongo, ¿no? Lamentablemente no. No nos tiene que alegrar que el gobierno le esté yendo mal, porque cuando le va mal al gobierno, primero le fueron mal a todos los argentinos, ¿no? Claro, eso sí. Pero si usted mezcla agua y tierra va a ser barro, y cada vez que mezcle agua y tierra va a tener barro. Es decir, para que esto cambie hay que hacer otra cosa y no lo que se está haciendo. Exacto. Y lo que tenemos que recuperar por sobre todas las cosas es la soberanía. Bien. Nosotros estamos en una instancia, decía los otros días, parece una circunstancia hasta precolombina, ¿no? Porque antes de la colonia, porque en la colonia por lo menos había una aduana y algunos luchaban porque paguen impuestos en la aduana y se luchaba contra el contrabando y había una defensa de los intereses locales. Hoy por hoy el que maneja la economía es el Fondo Monetario Internacional. Sí, retrocedimos varios pasos. Hemos delegado la soberanía de manejar nuestra propia economía a manos del Fondo Monetario Internacional. Normalmente no te va bien cuando le haces caso al fondo. Y si no, pregunten a Grecia. Grecia estuvo creciendo al 3, 4, 5, 6, 7, 8% hasta que llegó el fondo. Y cuando llegó el fondo, Grecia achicó su Producto Bruto Interno y lleva 10 años achicando su Producto Bruto Interno. Quiere decir que produce cada vez menos y debe cada vez más. Digo, nunca fue una solución el Fondo Monetario Internacional. No existe un país en el mundo que diga salimos de la crisis gracias al Fondo Monetario Internacional. No existe, no hay. Es cierto. Cerramos con eso, diputado. La verdad, un placer haber charlado con usted, pero bueno, veremos qué acontece. La verdad que el panorama por ahora, la realidad es negativa, si se quiere poner una palabra. No me gusta ser ultra pesimista, pero bueno, las cosas no se están haciendo muy bien. Sí, hay que tratar de proponer cuestiones y llevar adelante todos los posibles para hacer entender a quienes tengan que entender que hay que buscar otra alternativa, que no es cierto que sea el único camino posible. No. La Argentina del 2003 al 2015 no cambió recorriendo este camino, se recorrió otro. Bien. Y no digo que no haya habido errores, No, seguro. Y no digo que haya estado todo perfecto, no, para nada. Digo, pero un poco mejor que hoy estamos, porque nos endeudamos como nunca, aumentamos de vuelta la pobreza, volvimos a aumentar la inflación, la deuda es una de las que más creció en el mundo en los últimos años, y el pueblo está desocupado, la gente no tiene para comer, aumentan los precios, aumentan las tarifas. Digo, no hay una para el lado del pueblo, ¿no? Y Tremendo. Realmente se pone difícil. Sí. Bueno, diputado, muchas gracias por atendernos, esperamos contar con su opinión de acá en adelante, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande, Buenas tardes. Gracias. Ahí estuvo el diputado bonaerense del bloque PJ Unidad de Renovación, Carlos Urquiaga. Entrevista.